Versículo de memoria. Y si les parece mal servir al Señor, entonces elijan hoy a quién servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. La semana pasada estudiamos acerca de la reunión o asamblea de los dirigentes y del pueblo durante la cual Josué había hecho notar la responsabilidad que tenían de expulsar a los residuos de los pueblos cananeos que aún quedaban en Palestina. En la reunión del capítulo 24, el último capítulo del libro de Josué, es una reunión de todas las tribus de Israel, pero en esta última exhortación, Josué se dirige especialmente a los ancianos de Israel y a sus príncipes, es decir, a los jefes y representantes de las tribus reunidos en Siquem. Siquem era una ciudad cananea fortificada ubicada en el centro de Palestina, en la vecindad del lugar donde Abraham levantó su primer campamento después de llegar a Canaán. Estaba situada en la entrada oriental de un angosto valle, flanqueado por los montes Ebal y Gerizim, ocupando un lugar estratégicamente importante. Jacob se instaló en las proximidades de Siquem después de regresar de Padán Aram y compró allí un terreno que tenía una cueva donde José fue sepultado posteriormente. Siquem era un lugar muy apropiado para realizar esta reunión, para despedirse de su pueblo y renovar el pacto de Israel con Dios. Los dirigentes de Israel, identificados como ancianos, jueces y oficiales, que eran tal vez centenares en número, se presentaron ante el Señor. Ningún otro lugar del país evocaba tantos recuerdos sagrados: el pacto de Dios con Abraham y con Jacob, así como los votos solemnes que ellos habían pronunciado al entrar en la nación. Allí cerca estaban los montes Ebal y Gerizim, testigos silenciosos de aquellos votos que ahora venían a renovar en presencia de su jefe moribundo. Por doquiera había evidencias de lo que Dios había hecho por ellos, de cómo les había dado una tierra por la cual no habían tenido que trabajar, ciudades que no habían tenido que edificar, viñedos y olivares que ellos no habían plantado. Por indicación de Josué se había traído el arca de Silo, ya que esta era una ocasión muy solemne y este símbolo de la presencia de Dios iba a profundizar la impresión que él deseaba hacer sobre el pueblo. Siquem es un lugar de decisión, un lugar para mirar hacia el futuro sin olvidar el pasado. Si bien es cierto que cada individuo del pueblo debía tomar su decisión, eso no determinaría tan solo el destino de cada individuo, sino también el destino colectivo de Israel. El acto del individuo no es meramente un acto individual, sino que afecta a la comunidad y viceversa. La solidaridad corporativa es una realidad innegable detrás del texto bíblico. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron.
Pero esta solidaridad corporativa tiene también un lado positivo. La victoria de Cristo como el nuevo Adán, el representante de la nueva humanidad, trae la influencia del bien y la posibilidad de victoria para todos. Si uno murió por todos, luego todos han muerto. Segunda de Corintios 5:14. Después de esta introducción vamos a ver el primer punto que dice con integridad y verdad. Josué promueve un reavivamiento espiritual reafirmando el compromiso de Dios con sus promesas. De pie sobre los ídolos enterrados por Jacob, recuerda a Israel el peligro de la idolatría y la importancia de la fidelidad. Acá se presenta la importancia de la fidelidad. En este momento es también para ellos Siquem un lugar de decisión, desde donde mirar hacia el futuro sin olvidar el pasado. Dios es el sujeto principal del pasado, rememorando, yo tomé, yo di, yo envié, yo herí, yo te saqué, yo te libré. Debe dejarse bien en claro que Israel no es el protagonista de la narración, es su objeto. Dios es quien creó a Israel. La existencia de Israel como nación no era mérito de ninguno de sus antepasados, sino obra exclusiva de la gracia de Dios. Josué, después de exponer la bondad de Dios hacia Israel, los invitó en el nombre de Jehová a que decidieran a quién querían servir. Josué no quería imponer su voluntad, sino deseaba lograr que cooperaran a Dios y conocieran a Dios, no a la fuerza, sino voluntariamente. Dios es quien da la vida. Desde el principio, todas sus leyes fueron ordenadas para favorecer la vida, pero el pecado destruyó sorpresivamente el orden que Dios había establecido y como consecuencia vino la discordia. Mientras exista el pecado, los sufrimientos y la muerte serán inevitables, únicamente porque el Redentor llevó en nuestro lugar la maldición del pecado. ¿Puede el hombre esperar escapar a sus funestos resultados? El culto a los ídolos seguía practicándose hasta cierto punto en secreto. Y es Josué el que trata ahora de inducirlos a hacer una decisión que desterrara por completo este pecado de Israel. Ahora bien, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, 15 y 16. El segundo punto es libres para servir. La respuesta del pueblo a la propuesta de Josué en el capítulo 24, 15 es que nunca
tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Parecía que el mismo santo celo que animaba a Josué se comunicó al pueblo, pero la respuesta de Josué parece extraña y desanimadora. En el versículo 19 le dice al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Aquí Josué parece referirse a la incapacidad moral del hombre para obedecer por sí mismo los mandatos divinos. Josué no estaba diciendo meramente que no podrían servir a Jehová, al mismo tiempo que adoraban a otros dioses, sino que estaba afirmando que no podrían servir en absoluto a Jehová con sus propias fuerzas. Mientras confiaran en sus propias fuerzas y justicia, les era imposible lograr el perdón de sus pecados. No podrían satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios y en vano se comprometían a servir a Dios. Solo por la fe en Cristo el Redentor podrían alcanzar el perdón de sus pecados y recibir fuerza para obedecer la ley de Dios. Debían dejar de depender de sus propios esfuerzos para salvarse y debían confiar por completo en los méritos del Salvador prometido si querían ser aceptados por Dios. Tanto el hombre como Dios tienen una parte que desempeñar para lograr la justificación por la fe. Dios tiene una parte que desempeñar y nosotros debemos dar nuestro consentimiento y cooperación. La fe y las obras son como los dos remos de un bote, los cuales deben usarse a la par. La parte del hombre consiste en escoger el camino correcto y luego dedicarse en total dependencia de Dios. La parte de Dios es suplir el poder que capacita. 3 veces el pueblo afirmó su lealtad a Jehová, confirmando así su pacto. Moisés los exhortó a quitar de entre ellos los dioses extraños o ídolos de sus familias, los dioses que habían sido en Siquem, donde Jacob había eliminado también los dioses que estaban en su familia, los dioses ajenos, y los había enterrado bajo una encina. La tendencia a la idolatría del pueblo de Israel comenzó a desarrollarse en Egipto, como dice Ezequiel 26 y 7, y siguió siendo una característica notable del pueblo israelita mientras estuvo en el desierto de Sinaí. Éxodo 32, Amós 5, 25 y 26, como lo había sido en Egipto. El hecho de haber sido esclavizado en Egipto hizo que los israelitas perdieran sus esperanzas en el Dios verdadero. Escucharon las burlas de los egipcios y sus argumentos que parecían irrebatibles. Si vuestro Dios es justo y misericordioso y posee más poder que los dioses de Egipto, ¿por qué no os libra? Los hebreos no estaban preparados para la liberación. Esa era la razón. Tenían
poca fe en Dios y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que Él creyera conveniente obrar por ellos. Muchos se conformaban con permanecer en esa vislumbre antes de enfrentar las dificultades que acompañarían al, re- eh, al regreso o traslado a una tierra extraña y preferían vivir esclavizados en Egipto. Josué finalmente dijo algo terrible. Josué 24:20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después os has hecho bien. El pueblo 3 veces reafirmó su lealtad a Jehová, confirmando su pacto. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo ese mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Esa piedra serviría de testigo contra el pueblo. Lo que Josué escribió fue un relato de este pacto solemne y lo puso con el libro de la ley al lado del arca. Y era una columna conmemorativa, una gran piedra para que fuera testigo del pacto. Veamos el tercer punto, los peligros de la idolatría. Josué 24:23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. El peligro de la idolatría era y sigue siendo muy real. Los dioses a los que se refiere ahora Jehová no eran los de Egipto ni los de más allá del río Éufrates, de donde vino Abraham, sino eran los que se encontraban ahora entre ellos. La idolatría en la Biblia incluye tanto la adoración de falsos dioses en diversas formas como la adoración de imágenes que pretenden ser símbolos de Jehová. En el Nuevo Testamento, la glotonería, Filipenses 3:12, y la codicia, Efesios 5:5, son calificados como ídolos. La idolatría es muy antigua en la historia y muy adentrada y eh, metida en medio de las culturas de los pueblos. Los antepasados inmediatos de Abraham servían a dioses extraños, como dice Josué 24:2. Fue un pecado frecuente en Israel. Deuteronomio 32:16, Segunda de Reyes 17:2. Y una preocupación más que pasajera en la iglesia cristiana primitiva. El paganismo cananeo era popular por causa de sus bajas normas éticas, en contraste con las elevadas de la religión hebrea, y esta era a menudo abandonada por la adoración más fácil de Baal. Durante el Éxodo hubo 2 violaciones notables de los 2 primeros mandamientos que prohibían la idolatría. El primero fue la adoración del becerro de oro al pie del monte Sinaí,
mientras Moisés recibía las tablas de la ley, y el segundo fue la apostasía en Sittim, donde Israel cayó en las prácticas licenciosas de la idolatría moabita. Números 25, 1 y 2. La fluctuación entre la adoración al Dios de Israel y la idolatría prosiguió durante el tiempo de los reyes, y la batalla contra los ídolos fue encabezada por profetas como Elías, Amós, Oseas, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Durante el cautiverio babilónico, los israelitas aprendieron la lección con respecto a la idolatría. Hacían todo esfuerzo posible por aislarse de cualquier influencia que pudiera involucrarlos o llevarlos hacia la idolatría. La gente en el Nuevo Testamento tendió a un aislamiento fanático de los paganos, también para evitar la idolatría. Un ídolo puede ser una estatua, una pintura, una semejanza, venerada como representación o símbolo de un dios. Martín Lutero escribió: a lo que sea en que confíes o deposites fe es un ídolo, es tu Dios. En la base de la idolatría pagana estaba la creencia de poder comunicarse con los muertos. Por tanto, la religión de los ídolos es un culto a los muertos. Todas las cosas buenas del mundo pueden convertirse en ídolos. El poder, el lujo, la apariencia, las riquezas, la gloria, la fama, etc. Cuando esto sucede, estamos adorando a un ídolo. Y hay cosas que nos reducen más que las propuestas divinas. La fantasía de los artistas, el magnetismo de ciertas personalidades, los halagos de la publicidad o los delirios de nuestra imaginación. No te harás imágenes significa que las representaciones mentales que nosotros nos fabricamos y exaltamos pueden convertirse en ídolos. Y finalmente vamos a ver un buen final. Josué 24, 29 al 33. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Josué había comenzado su carrera cuando tenía más de 40 años de edad, y desde entonces han, han pasado muchos años de gran actividad, y ahora el gran estadista está a punto de morir. Josué no designó a ningún sucesor. Nunca se menciona su posteridad. Posiblemente no tuvo hijos que perpetuasen su nombre, pero Josué se granjeó una fama mayor, un recordativo más duradero que el que cualquier familia terrenal pudiera conservar.